y le paso la palabra a Gonzalo. Pues muchísimas gracias, Juan. Como siempre es un placer para mí estar con vosotros hoy también. Y hoy toca que digamos alguna cosilla, a ver si es interesante, sobre la abundancia y la idea de incondicionalidad, ¿no? Que están estrechísimamente relacionados, porque sin incondicionalidad no hay abundancia, ¿no? Entonces, claro, os recordamos también que vamos a hablar sobre la abundancia desde un nuevo contexto de la realidad que ya hemos explicado suficientemente, ¿no? Y que es un contexto ya más espiritual y menos materializado, ¿no? Y como siempre, pues lo primero que tenemos que decir al respecto es que siempre que aprendamos a vivir desde el alma tendremos garantizada la abundancia, pero no desde el ego, ¿verdad? Porque el ego se relaciona con lo finito, ¿verdad? Y el alma es lo que se relaciona con lo infinito, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la abundancia es el estado natural del universo, ¿ok? Y que la abundancia solo se nos limita a veces porque nuestros filtros, o sea, pueden estar sucios, ¿verdad? Y nuestra necesidad de aprendizaje de ciertos valores internos que ahora explicaremos y que garantizan, en mi opinión, la abundancia, pues todavía no lo hemos conseguido, por la razón que sea, porque para eso estamos aquí, para aprender, ¿no? Pero sí tenemos que saber que la abundancia es el estado natural del universo y que cuando no nos sentimos que estamos en abundancia es porque hay algún fallo dentro de nosotros que todavía tenemos que corregir, ¿no? También quiero decir que la abundancia no se refiere solo a tener suficientes recursos económicos, ¿no? Aunque lo incluye, ¿verdad? Aunque lo incluye. Pero la abundancia afecta a otros tipos de resultados del ser humano, ¿no? Como son los recursos necesarios para vivir una vida digna, la calidad de las relaciones humanas, la salud y la adaptación al medio, ¿no? Como resultados externos de los que ya hemos hablado en otras charlas. Y también se refiere a los resultados internos de paz, felicidad y espíritu de servicio, ¿no? O sea que la abundancia es algo más amplio, digamos, que simplemente los recursos económicos, aunque incluye la idea de tener suficientes recursos económicos para tener una vida digna, ¿verdad? Y también quiero decir aquí que no hay que confundir la abundancia con la pobreza o con la austeridad, ¿no? Porque esto hay que usar bien el lenguaje, porque si no el lenguaje afecta a nuestra mente y podemos entrar en confusión, ¿no? Vamos a ver, la abundancia es una virtud espiritual, la austeridad es una virtud espiritual, pero la pobreza, es decir, la ausencia de recursos materiales necesarios para una vida digna, no es una virtud espiritual, es una limitación egoica, ¿verdad? Y tenemos que, pues, también aprender a salir de ella, ¿no? Fíjate que en una ocasión yo le pregunté a Teresa de Calcuta cuántos recursos había recibido a lo largo de su vida, ¿no? Ella me contestó riéndose que muchos millones, lo que pasa que no se los había gastado en peluquería, ¿no? Pero no es que no hubiera obtenido esos recursos, ¿no? Gandhi nunca se murió de hambre y Jesucristo menos, ¿no? Todo el mundo le invitaba a comer o a quedarse o a dormir o lo que sea, aunque solo sea para escucharle hablar. O sea, lo que quiero decir con esto es que los altos niveles de conciencia, ¿verdad?, que ya tocamos en un curso anterior y no lo voy a repetir porque si no, no hay tiempo para el resto de la sesión de la abundancia, siempre tienen garantizada la abundancia, ¿verdad? Siempre. No encontrarás nadie de cuarto nivel de conciencia que tenga dificultades bueno, pues en vivir, no sé si me explico, ¿no? En tener cubiertas sus necesidades más esenciales en la vida, ¿no? Porque además los niveles altos de conciencia son muy eficientes, ¿no? Y lo menos eficiente que existe, como sabéis, pues es la guerra, la corrupción, la inseguridad jurídica, en fin, todas esas cosas son propias de los niveles de conciencia bajos, pero no de los altos, ¿no? Y, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de lo que me refiero, ¿no? Porque a veces los ejemplos ayudan, ¿no? Mira, una ocasión
yo intervine en una situación en la que por una razón había que limpiar un pantano, ¿no? Y claro, se habían recibido 3 presupuestos para limpiar el pantano. 2 costaban 25 millones de euros y estaban basadas en tecnologías clásicas. Y uno, que era químico y no sé qué, era solo de 3 millones. Bueno, pues una de las razones por las que el gobierno no decidió el de 3 millones es porque, claro, como era un precio mucho más bajo, su 10% de comisión también era más baja, ¿no? Entonces, para que el gobierno pudiera cobrar un 10% de comisión sobre los 25 millones, pues la gente tuvo que pagar 18 millones más de lo necesario para limpiar un pantano, ¿no? Eso evidentemente no es una gestión eficiente de recursos, ¿no? Pero es lo que se hace desde los niveles de conciencia bajos, ¿no? Entonces, bien, como siempre, la abundancia es una situación que refleja nuestro estado interno, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que sugerir una serie de valores internos que nos van a garantizar la, digamos, manifestación externa de la abundancia, ¿no? Y tenemos que decir que el valor más importante en este sentido es lo que llamamos incondicionalidad, ¿verdad? Quien pone condiciones a su servicio o a su actuación está cerrando la puerta de la abundancia y entonces la ley le enseñará, ¿no? Cómo el poner condiciones a nuestra conducta, a nuestro servicio a los demás, etcétera, pues tendrá repercusiones en nuestra propia abundancia, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, si os parece bien, es que voy a sugerir que nos examinemos todos, ¿verdad?, en cómo hemos desarrollado 8 valores de los que os voy a hablar, que en mi opinión son los 8 valores internos, ¿verdad?, que no es que no pueda haber un noveno, por supuesto, ¿no?, pero los que a mí me parecen 8 valores internos más importantes que nos asegurarían, ¿no?, que la ley del universo nos garantizase la abundancia. Acordaros que todo ocurre por ley, ¿no? Y por lo tanto, cuando queremos algo en la vida, tenemos que hacernos correspondientes con la ley para que eso ocurra, ¿no? Bien, vamos a ver. El primer valor, ¿no?, del que tenemos que hablar para hablar de la abundancia es el mismo valor que explicamos para hacer las relaciones humanas desde el amor y no desde el ego, ¿no? Y ese valor es la confiabilidad, ¿no? Y la confiabilidad tiene, como dijimos, 2 vertientes. Una vertiente es la autovaloración, pero la otra vertiente es la de hacernos confiables a los demás, ¿verdad? Y para eso, acordaros que dijimos que teníamos que trabajar en aquietar, ¿no?, nuestro cuerpo emocional y sentimental, porque sin un cuerpo emocional aquietado o sin un cuerpo sentimental aquietado, nunca seremos confiables a los demás, por muy honestos que seamos. ¿Me explico? Porque los demás tienen que poder expresarse con nosotros, tienen que poder, bueno, hablar de sus problemas sin que nosotros saquemos las patas por alto, ¿no?, con los errores de los demás, ¿no? Porque si no, no volverán a nosotros a pedirnos opinión o ayuda con sus dificultades o con sus problemas. Con lo cual, el primer valor que quiero resaltar que tenemos que desarrollar, ¿verdad?, si queremos ser abundantes, es el valor interno de la confiabilidad, ¿verdad? El segundo valor que os voy a sugerir es el entusiasmo, ¿ok? El entusiasmo, ¿no? El entusiasmo es la gasolina de la acción, ¿no? Para que la acción funcione, el entusiasmo es la gasolina. Fijaros que cuando yo era un hombre mucho más joven y estudiaba en Harvard, a nosotros todo lo que nos enseñaban era a manejar el tiempo, ¿no?, a ser eficientes en el manejo del tiempo, ¿no? Cuando ahora los nuevos paradigmas, incluso de las escuelas de negocios, ¿no?, ya no es maneja el tiempo, es gestiona tu energía. Claro, dentro de gestionar tu energía es necesario gestionar bien el tiempo,
pero no se limita a gestionar el tiempo, ¿no? Tenemos que gestionar bien nuestro tiempo y nuestra energía, ¿verdad? Entonces, como somos seres multidimensionales, ¿verdad? Si queremos ser abundantes, tenemos que aprender a gestionar bien todas nuestras energías, ¿verdad? Entonces, la energía física, pues a través del descanso, la alimentación adecuada, el ejercicio o lo que sea. La energía emocional, ¿verdad? Teniendo la emoción más aquietada. El enfoque mental, es decir, tenemos la mente enfocada en lo que estamos haciendo o queriendo hacer, o tenemos la mente dispersa siempre en 50.000 situaciones distintas, ¿no? Que no tienen nada que ver con el proyecto que tenemos entre manos, ¿no? Y sobre todo también la energía espiritual, estando alineados con la ley del universo y sobre todo con la ley del amor, ¿no? Que es la más importante de todas. Por lo tanto, entusiasmo y gestión de la energía van de la mano, ¿verdad? Porque siempre que hay energía disponible es mucho más fácil generar el entusiasmo y es mucho más difícil, como todos sabemos, generar entusiasmo cuando no tenemos energía, ¿no? Lo primero que decae cuando no tenemos energía es el entusiasmo, ¿verdad? Y cuando nos falta energía, tenemos que intentar ver a qué nivel nos estamos gestionando bien, ¿no? Podríamos estar gestionándonos bien espiritualmente o mentalmente, pero claro, si no descansamos lo necesario, no vamos a tener energía, porque aunque funcione lo significativo, no funciona el anclaje fundamental, que es el cuerpo, ¿no? Entonces, esa gestión de la energía tiene que ser multidimensional como lo es el ser humano, ¿verdad? Claro, esto es un poquito más complicado que gestionar solo el tiempo, pero es necesario porque podemos estar gestionando bien el tiempo y al mismo tiempo perder energía, ¿no? Porque no estamos gestionando la energía en sí misma, ¿no? Y por lo tanto es el segundo valor interno que creo que debemos aprender a desarrollar, ¿verdad? Bien, el tercer valor interno que tenemos que desarrollar es nuestra capacidad de compromiso, que nos lleva a dar lo mejor de nosotros mismos en todo lo que estemos haciendo, ¿no? Entonces, vamos a ver, en el mundo de la materia no hay independencia, lo que hay es procesos de dar y recibir que están regidos por la ley, ¿no? En esto os voy a poner un ejemplo que me ocurrió a mí en la vida que creo que a mí me hizo comprender esto muy bien, ¿no? Y creo que quizá a vosotros os ayude también, ¿no? En mi trabajo profesional, que era en el mercado financiero, cuando yo trabajaba todavía en el mundo de la empresa, pues yo me dedicaba a gestionar el dinero de todo el mundo que tenía dinero, ¿no? Mucho dinero. Y en una ocasión yo tenía un cliente que era multimillonario y que era dueño de 300 o 400 restaurantes, ¿no? Y un día, comiendo con él y charlando, me contó su vida, ¿no? Y me dijo, mira, Gonzalo, yo soy abogado, yo me gradué de abogado, lo que pasa es que, bueno, muy joven, a los 20 años, pues yo tenía una novia y cometimos un error y, bueno, pues se quedó embarazada, lo que llamamos un embarazo de penalti, ¿no? Bien. Dice, y claro, en cuanto yo tenía, cuando terminé la carrera, pues claro, tuve una gran prisa pues, por poder comprar los pañales de mi hijo, ¿no? Y claro, porque eso no tenía solución, ¿no? Dice, y entonces empecé a mandar corriendo currículums a todos los bufetes de abogados a ver si alguno me contrataba. Dice, yo veía como algunos amigos míos o compañeros de carrera que tenían incluso peores currículos que el mío, ¿no? Y peores notas en la carrera y peor preparación, pues eran contratados y a mí no me llegaba ninguna oferta. Hasta que un día me llegó una oferta de camarero, ¿no? Y yo pensé, oye, pero si yo he estudiado Derecho y tal, ¿cómo voy a trabajar yo de camarero, ¿no? Yo quiero trabajar de abogado, ¿eh? Pero no tuvo ofertas de abogado y tuvo que ponerse a trabajar de camarero porque, insisto, tenía que comprar los pañales del niño, ¿no? Entonces me dice, lo único que hice bien en mi vida en ese momento es que en vez de ir a trabajar frustrado y molesto y sin ganas, pues dije, oye, si me toca trabajar de camarero, pues voy a dar lo mejor de mí mismo de camarero y ya esperaré a que la vida me traiga el trabajo que quiero de abogado, ¿no? Y así fue.
y me dice, mira, me contrató un restaurante que estaba un poco hundido y tal, pero bueno, yo empecé a ser muy simpático con todos los clientes, incluso sugería al chef algún cambio de plato, algún cambio del menú, y el restaurante empezó a llenarse y a llenarse y a llenarse. Y entonces el dueño me ofreció que, claro, tenía ya tanto éxito el restaurante, que por qué no abríamos un segundo restaurante, y a mí me nombraba gerente del segundo restaurante. Y eso es lo que hicimos, abrimos un segundo restaurante, yo fui el gerente, el restaurante tuvo mucho éxito, y ya ha pasado 1 año y medio que yo había aprendido ya todo el oficio del restaurante y cómo funcionaba todo aquello y tal y cual, digo, ¿y por qué no abro yo uno mío? Y entonces, dice, abrí mi propio restaurante. Y claro, todas las cosas que yo había aprendido, pues las puse como cultura del nuevo restaurante, tal cual, no sé qué. Y dice, hijo mío, y ahora mismo tengo 300 restaurantes, soy multimillonario y menos mal que nunca trabajé de abogado. ¿Ok? Esa es la historia que este hombre me contó, ¿ves? Entonces, ¿qué acierto cometió este hombre? ¿A qué le respondió la ley universal? Pues a que la ley le puso una situación para ver si había comprendido la lección de que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, aunque no estemos haciendo aquello que más nos apetezca, ¿me explico? Y la ley le mostró el resultado. Y ahora ya quisiera cualquier abogado del mundo estar en la posición de este hombre, ¿no? Entonces, esto lo que nos explica es cómo la capacidad de compromiso, ¿verdad?, nos garantiza la abundancia, ¿verdad? Y cuántas veces cometemos el error de no dar lo mejor de nosotros mismos en una actividad porque esa no es la que queremos o no es la que nos gusta, pero es la que nos toca, ¿verdad? Y entonces la ley del universo siempre responderá a nuestra capacidad de compromiso con lo que nos toque, ¿ok? Bien, el cuarto valor interno que tenemos que aprender es el respeto, ¿verdad? Tenemos que permitir a los demás sus propias experiencias de destino si queremos ser abundantes y sus errores correspondientes, ¿verdad? Tenemos que tener en eso benevolencia para no perder energía. Recuerdo aquí también una experiencia mía propia, ¿no?, de un empresario que era cliente mío, que un empleado suyo había cometido un error que le había costado mucho dinero a la empresa, ¿no? Y él me dijo que no lo había despedido. Y yo le dije, ¿y cómo, y por qué, no? Y él me dijo, pues mira, precisamente porque como ya ha cometido un error que me ha costado tal, estoy seguro que ya no va a volver a cometer ese error. Y si ficho a alguien nuevo, lo mismo vuelve a cometer el error, ¿no? Con lo cual, a veces, ¿verdad?, no comprendemos cómo funciona la ley, ¿no? Y el respeto incluye tolerar los errores de los demás, ¿verdad? Sobre todo cuando en el otro pues, hay un propósito de enmienda o de reconocimiento del error, ¿no? Y el respeto está opuesto a la venganza, ¿no? o al disciplinar, ¿no? Es decir, el respeto es darle a los demás igual que Dios nos da a nosotros, eso está en el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Entonces, este tema del respeto a los errores ajenos es uno de los valores internos que tenemos que desarrollar, ¿verdad?, para garantizar la abundancia. El quinto valor interno que os propongo examinarnos y ver cómo vamos de él es la lealtad, ¿no? Cómo somos de leales a los acuerdos, ¿no? Porque las normas unilaterales generan obligaciones, pero solo los acuerdos bilaterales generan compromiso, ¿verdad? Entonces tenemos compatibilidad con otras personas cuando se hacen y se modifican acuerdos con facilidad, ¿verdad? Y por ejemplo, otro error del lenguaje que tenemos que estar pendientes, ¿no?, para no equivocarnos, es que el lenguaje siempre habla de competencia desleal, ¿vale? Pero eso es un error, o sea, nunca hay competencia desleal. Lo que puede haber es competencia desigual, pero no desleal, porque en la competencia no ha habido acuerdo previo. ¿Me explico? La deslealtad solo se refiere, ¿verdad?, a no cumplir los acuerdos bilaterales a los que sí hemos llegado, ¿no?
Entonces, el amor no necesita acuerdos, ¿verdad? Pero, sino compromiso con uno mismo, pero la convivencia sí necesita acuerdos, ¿no? Por eso, fijaros bien que el problema no está tanto en la multiplicidad. El problema está en la multiplicidad que ha olvidado nuestro origen común, ¿verdad? Entonces, esto es importante comprenderlo y saber qué es la lealtad, ¿no? Entonces, la lealtad es el compromiso de cumplir nuestros acuerdos bilaterales, ¿no? Bien. El sexto valor que nos va a garantizar siempre ser abundantes es el servicio, ¿verdad? Del que hablaremos en la última sesión con más profundidad, y siempre además que comprendamos que es un servicio sin sufrir con el servido, ¿verdad? Para mantener nuestra energía, ¿ok? Siempre daros cuenta que la ley del universo siempre dará más al que más hace, porque el que más hace es el que más necesita, ¿no? Y el que más necesita para hacer su servicio, más recibirá, ¿verdad? Siempre dar a los demás en nuestras relaciones profesionales lo que a nosotros nos gustaría recibir, ¿no? Y hay una fórmula matemática que no se me puede olvidar, ¿verdad? Que sí que os quiero dejar sugerida, ¿no? Que es esta, ¿no? Propósito correcto, más información correcta, más acción correcta igual a abundancia. Por lo tanto, tenemos que empezar por examinar nuestro propósito, ¿vale? Eso es de Dios, ¿eh? Nuestra intención es lo que le tenemos que dar a Dios, nuestra puridad de intención. Ahora, la información correcta y la acción correcta pertenecen al mundo del César. Y entonces ya sabemos que tenemos que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque es lo que nos enseña el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener toda la intención del mundo, pero no tengo la información correcta para operar a nadie una rodilla. Y por lo tanto no puedo hacer una acción correcta, ¿verdad? Porque me falta la información correcta. Y entonces nunca seré abundante operando rodillas porque dejaré a todo el mundo cojo, ¿no? Por lo tanto, propósito correcto, más información correcta, o sea, preparación correcta, ¿no? Más acción correcta igual a abundancia. Claro, yo puedo ser un gran cirujano de rodilla, pero si voy borracho a operar, tampoco haré una acción correcta, ¿no? Porque me temblarán las manos o lo que sea, ¿no? Entonces, acordaros de esto. Propósito correcto, más información o preparación correcta, más acción correcta, igual abundancia. Y eso está garantizado por ley, ¿no? Perdonad que haya hecho este inciso entre los valores internos, pero creo que era un punto importante y se me había olvidado introducirlo, ¿no? Bien. El séptimo valor interno que tenemos que generar para garantizarnos la abundancia es la apertura al aprendizaje, ¿ok? Fijaros que las mentes rígidas tienden más a proteger el conocimiento o a conservar el conocimiento que a mejorarlo, ¿ok? Para mejorar nuestros conocimientos tenemos que mantener una mente abierta al aprendizaje, una capacidad de adaptación al cambio evolutivo, ¿no? Y sobre todo, aprender a distinguir entre lo que es contextual y lo que no es contextual, ¿verdad? Porque lo que no es contextual nunca se va a ser modificado por ningún aprendizaje, por ejemplo el amor o por ejemplo Dios, ¿no? Pero lo que es contextual, es decir, dependiente de un contexto determinado, eso siempre está abierto al cambio, ¿no? Y al aprendizaje y a la evolución, ¿no? Por lo tanto, saber que el miedo y la rigidez mental son realmente mecanismos de defensas del ego, ¿no? Al que no le gusta la incertidumbre o el abrirse a nuevas cosas, ¿no? O a salir de su zona de confort, ¿verdad? Pero para ser abundantes muchas veces vamos a tener que estar abiertos a salir de nuestra zona de confort para aprender cosas nuevas, ¿no? Sobre todo, como insisto, en el mundo contextual. Y contextual es casi todo, ¿verdad? Solo el amor y Dios y otras pocas cosas más son no contextuales, ¿eh? Y eso hay que también decirlo, ¿no?
Bien. El octavo valor que me gustaría interno, que me gustaría sugerir, ¿no?, para nuestro examen interno, es si tenemos o no una tolerancia razonable al riesgo, ¿verdad? Fijaros que una de las necesidades básicas del ego a la que nos hemos referido en las primeras sesiones es esa necesidad que el ego tiene de seguridad y de control. Y no hay nada que le moleste más al ego que no poder estar seguro o que no poder controlar algo, ¿verdad? Pero, sin embargo, yo siempre le digo a mis hijos que ante la vida, mis hijos son empresarios todos, y les digo, mira, ante la vida yo he comprobado que hay tres actitudes hacia el riesgo, ¿no? Podemos llamar la primera actitud, es la actitud, si tú quieres, de un pensamiento del funcionario, ¿no?, que no quiere correr muchos riesgos, que quiere tener un cheque fijo a fin de mes, ¿verdad? Pero claro, desde ahí es difícil hacerse muy abundante económicamente, ¿no? Segundo, la del empresario, ¿no?, que corre riesgos calculados. Y la tercera actitud es la del jugador, ¿vale? La del jugador que ni siquiera reacciona al riesgo y toma decisiones rápidas, basadas en poco y tal. ¿Qué suele ocurrir en la vida? Que a veces el jugador, si acierta 2 veces, nos pasa a todos por la izquierda, pero antes o después se puede equivocar y cataplá, para abajo, ¿no? Entonces, tenemos que aquí aprender a distinguir entre el miedo y la prudencia, ¿no? Porque la diferencia entre el miedo y la prudencia es muy estrecha, muy, muy estrecha, ¿vale? Pero muy importante. Porque la prudencia es una virtud espiritual, ¿verdad? La prudencia es la virtud que nos permite, pues antes de hacer nada, ¿no?, adelantar las posibles consecuencias de eso para nosotros y para otros, ¿verdad? Y eso es una virtud espiritual, pero el miedo nos paraliza, ¿verdad? Porque es lo contrario al amor, como hemos visto también en sesiones anteriores. Entonces, y claro, el jugador no tiene miedo, pero tampoco tiene prudencia. Por lo tanto, no es la actitud ante el riesgo adecuada, ¿no? Por lo tanto, aprender a situarnos, ¿no?, en ese filo de la navaja, ¿no?, que distingue la prudencia del miedo, es algo muy importante, de verdad, para nuestra abundancia, ¿no? Y eso lleva una cierta práctica, ¿no?, y también lleva una cierta acomodación interna a poder estar en paz con un cierto grado de incertidumbre. No sé si me explico, ¿no? ¿Se ha acordado el famoso refrán, Dios proveerá, ¿no? Tranquilos, que si generamos todos estos valores internos de los que hemos hablado, ¿verdad?, la abundancia la tendremos garantizada, ¿no? Y a veces nos ocurren cosas en la vida, y esto a mí me ha pasado como empresario más de una vez, que pensamos que nos ha ocurrido algo que va a ser una desgracia para nuestra empresa o para nuestro proyecto o para nuestro trabajo, y luego al cabo de unos meses te das cuenta que es que ha abierto otra puerta maravillosa que tú no tenías ni en la mente en aquel entonces. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, confiemos en el universo porque, insisto, mientras nosotros trabajemos en estos valores internos, nuestra abundancia estará garantizada. Y si alguno estamos teniendo algún problema con abundancia, tenemos que preguntarnos cuál de estos valores a los que nos hemos referido, pues a lo mejor no los estamos manejando bien internamente, ¿no? Mientras no los manejemos bien, el universo nos mostrará la ley, ¿vale? Y si los manejamos bien, el universo también nos mostrará la ley. Por lo tanto, mejor, como dijo Jesús, trabaja internamente para conseguir estos valores internos, que todo lo demás se te dará por añadidura, ¿no? Todo lo demás te lo dará la ley, ¿vale? Pero a veces trabajamos demasiado ahí fuera, ¿verdad? Y nos olvidamos de los valores internos que tenemos que tener para que la ley nos garantice la abundancia, ¿no? El sufrimiento es el gran enemigo de la abundancia, ¿verdad? Porque el sufrimiento, como hemos dicho muchas veces, nos indica, igual que la fiebre nos indica que tenemos una enfermedad en el cuerpo, el sufrimiento nos está indicando que tenemos una enfermedad en la mente, ¿no? Y por lo tanto, el sufrimiento consume mucha energía y no tenemos energía disponible para el entusiasmo, para la capacidad del compromiso,
para el servicio o para la apertura al aprendizaje, ¿no? Que son valores internos necesarios para garantizarnos la abundancia. ¿Ok? O sea, con esto hemos repasado, así muy rápidamente, ¿no? Por el tiempo que tenemos, pues esos 8 valores internos que yo sugiero examinar para que tengamos la abundancia garantizada. Hemos ofrecido una fórmula matemática, ¿no?, para la abundancia, y creo que es útil tenerla en la mente, y hemos distinguido hasta ahora entre abundancia, pobreza y austeridad, ¿no? Bien, vamos a ver. Otra cosa que yo tuve que cambiar de manera de pensar, ¿no?, como una idea nueva que os lanzo ahora, ¿no?, como empresario, fue que, claro, como yo hice mi máster y todo eso hace ya, pues, no sé, pues más de 40 años, pues claro, entonces sabía lo que se sabía, ¿no? Y yo recuerdo que una de las cosas que nos enseñaban en el máster de administración de empresas era a manejar, a gestionar por objetivos, a ponernos metas, ¿verdad? Pero con el tiempo he comprendido que las metas pueden limitar la abundancia, ¿no? Porque si nosotros le decimos al universo, nosotros lo que queremos es vender 4 casas al mes, pues el universo dirá, bueno, pues vende 4 casas al mes, ¿vale? Pero ¿por qué no 40? ¿Verdad? Entonces, siempre que nos ponemos metas sin darnos cuenta, podemos estar limitando la abundancia del universo, ¿no? Fijaros además que las metas son siempre egoicas, salen de nosotros, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que yo os voy a proponer hoy, en este sentido, es que sustituyáis la idea de metas o objetivos por la idea de propósito, ¿verdad? Que aprendamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Por ejemplo, si somos vendedores de casas, ¿qué sentido tiene que nos pongamos la meta de vender 4 casas al mes? ¿Y por qué no 40 y por qué no 400? ¿No? Quiero decir con esto que si nosotros purificamos nuestro propósito, tenemos preparación adecuada y hacemos acciones correctas, pues estemos abiertos a que la meta la ponga Dios, porque el ego es el que quiere controlar el objetivo. No sé si me explico. Mientras que nosotros lo que tenemos que controlar es nuestro proceso interno, ¿verdad? Y ya el objetivo, la meta nos la pondrá la ley. ¿Eh? Entonces, esto es algo que me costó a mí, claro, por la formación que yo tenía, ¿no?, de tantos años de una idea equivocada, corregirla en mi mente, ¿no? Pero lo hice y me funcionó muy bien en la empresa. Vi que cuando en vez de centrarme en que todos cumplieran objetivos, me centré en que todos dieran lo mejor de sí mismos y aumentaran su capacidad de entusiasmo y de compromiso y de aprendizaje y de respeto y tal, ¡guau!, las metas se multiplicaron por 10 sin tener que cambiar yo las metas, ¿no? Y eso es algo que ya no solo os lo digo de forma teórica, ¿no?, sino que tengo la experiencia práctica, ¿no?, del tema, ¿no? Es más, quien es feliz y disfruta con lo que hace siempre será abundante, ¿verdad? Fijaros que yo no soy experto en griego ni en arameo, porque no tengo ni idea, ¿no?, de esos 2 idiomas, pero sí he hablado más de una vez con personas que sí son expertos en esos idiomas. Y una de las enseñanzas bíblicas que yo creía que había una contradicción era esta, ¿no? Y esto es importante explicarlo en este punto, ¿no? Fijaros que en el Génesis se nos dice, y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero luego en el Evangelio, Jesús dice, vengo a derogar el Antiguo Testamento, Jesús nos dice, el sudor de tu frente, úsalo para cambiarte tú por dentro, que luego todo lo demás se te dará por añadidura, ¿verdad? Entonces, yo creo, y he consultado con algunos expertos en los idiomas, claro, los libros sagrados no se escribieron en castellano, sino en otros idiomas, ¿no? Y me dicen todos que esa palabra pan del Génesis puede estar mal traducida, que lo que realmente sería una mejor traducción sería esta, y ganarás la sabiduría con el sudor de tu frente. Entonces, claro, si el Génesis sustituyera la palabra pan por la palabra sabiduría, entonces ya estaría en perfecta consonancia con la enseñanza de Jesús en el Evangelio posterior. No sé si me explico, ¿no? Entonces, este es un asunto que me gusta sacarlo a la luz aquí,
no pretendo tener razón en lo que digo porque, insisto, no conozco los idiomas originales y estoy hablando de tercera oída, ¿no? Pero a mí siempre me extrañó que esas dos enseñanzas convivieran juntas. No sé si me explico, ¿no? Y por lo tanto, me llevó una gran alegría cuando me dijeron los expertos en esos idiomas que es que el problema podía estar en la traducción, ¿no? ¿Verdad? Un poco como pasa con la palabra pecado, ¿no? Porque la mejor traducción en griego y en arameo de la palabra pecado es miss the mark en inglés, fallar el objetivo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado a veces con los libros sagrados antiguos porque claro, dependemos mucho de las traducciones y las traducciones pues, no siempre aciertan del todo, ¿no? Entonces, eso también os lo quería, digamos, aclarar, ¿no? Bien, por último, y en los pocos minutos que nos quedan, ya hemos hablado de qué es la abundancia, hemos hablado de la fórmula matemática, hemos hablado de los valores internos, ¿no?, que tenemos que desarrollar para tenerla garantizada. Hemos hablado de la no conveniencia de ponernos tantos objetivos como estamos acostumbrados a hacer, sino más bien sustituir eso por un cambio de propósito, ¿verdad? Y por dar lo mejor de nosotros mismos. Y hemos hablado también de la posible contradicción que hay entre el Génesis y el Evangelio, en dónde debemos trabajar, ¿no? y a dónde debemos aplicar el sudor de nuestra frente, ¿no? Por último, y si os parece bien, me gustaría sugeriros ya algunas actitudes, ¿no?, de conducta que también nos van a garantizar la abundancia, ¿no? Ya no son necesariamente valores internos, pero sí son algunas actitudes y conductas que nos van a generar la abundancia y que son las 8 o 9 siguientes que os voy a sugerir rápidamente, ¿no? La primera de ellas es la integridad, ¿verdad? Tenemos que tener una actitud íntegra, ¿no?, en el universo, porque la regla de oro espiritual, y me costó a mí esto mucho como empresario entenderlo, pero no tengo duda ninguna que la regla de oro espiritual en este sentido es que el fin no justifica los medios, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona se encuentra un billete de 20 euros en el suelo después de una gran conferencia y todo el mundo se ha ido ya y haya quedado un billete de 20 euros y hace así, mira para arriba, no le ve nadie, no hay cámaras, ¡pum!, se lo mete en el bolsillo, ¿no?, sin preguntar de quién son. Claro, él piensa que se ha ido de rositas, que no le ha visto nadie, nadie le va a denunciar, ¿verdad? Pues mira, tengo 20 euros extras para gastármelo en un café. Y lo que se olvida es que el universo sí lo ha visto, ¿verdad? Y por lo tanto, esos 20 euros que se ha metido en el bolsillo, que no eran necesariamente, que no eran suyos realmente, es posible que luego les cueste mucho más dinero que eso, ¿no?, en la vida. Pero claro, él no va a ser nunca consciente de ello, ¿no? De repente se le empiezan a bloquear cosas por ahí, empiezan a irle peor esto y aquello, y dice, bueno, ¿pero qué he hecho yo para que esto sea así? Pues mira, hijo, quizá te metiste 20 euros en el bolsillo que no eran tuyos porque pensaste que nadie te iba a pillar, pero el universo sí te pilló. Y del karma no se escapa nadie, ¿no? Por lo tanto, esa actitud íntegra nos va a ayudar, ¿verdad?, a generar abundancia en nuestra vida y que luego no se nos bloqueen otras cosas, ¿no? Bien. Otra cosa dentro de esta idea de integridad es que si queremos ser abundantes debemos respetar la relación que hay entre nuestra compensación y la generación de valor, ¿no? Por ejemplo, puede haber una persona que mañana lo nombren ministro, que no tenga ni idea del tema en cuestión y que acepte el cargo sin estar preparado para ello, cobre el sueldo y luego se siente en su oficina y no haga nada, nada más que mandar WhatsApp y no sé qué y no sé cuántos. Y cree que es abundante. ¿Ok? No es abundante porque no está respetando, ¿verdad?, esa relación que hay entre la generación de valor y la compensación, y el universo le pasará factura después, con toda seguridad. ¿Vale? Por lo tanto, no debemos cobrar si no hemos generado valor. ¿Ok? Eso es una regla de oro en el universo que está dentro de la ley de compensación. A veces la vida nos da la oportunidad de poder cobrar por algo sin haber generado valor, ¿no? Pero eso no es íntegro y pagaremos mucho más dinero después.
Otra idea, otra actitud importante en el tema de la abundancia, que también es una enseñanza del Evangelio, ¿os acordáis del diezmo, no? La idea del diezmo es engrasar el universo, ¿no? No quererse quedar con todo en una negociación, dar espacio a que el otro también salga de allí ganando algo, ¿no? Os voy a poner un ejemplo que me ocurrió a mí al respecto en este sentido, ¿no? Una vez un cliente mío que era multimillonario, estaba de viaje en Miami, que es donde yo vivía, ¿no? Y me dijo si le podía acompañar a una tienda de vídeos porque quería comprar 100 películas en inglés para llevárselas a su país y que sus hijos aprendieran el idioma viendo películas y tal. Como el vídeo estaba a 2 minutos de mi casa, pues le dije, pues encantado, venga, vamos, te acompaño y te traduzco con el vendedor y lo que sea. Bueno, este hombre que tenía miles de millones, le quiso apretar tanto en el precio al vendedor, primero a mí me puso incómodo y segundo al vendedor le dijo, mire usted, no le puedo vender los vídeos porque para perder dinero pues prefiero no vender. ¿Ok? Entonces a este hombre el haber pagado $2 más por vídeo no le hubiera supuesto, vamos, o sea, ni se hubiera enterado, no sé cómo explicarte, ¿no? Pero esa actitud de querer apretar al otro, apretar al otro, apretar al otro para ganar siempre tú lo más posible, es algo que el universo no va a perdonar, ¿no? Hay otra enseñanza de eso en el Evangelio, como sabéis, que se refiere a la deuda que tenía un noble con el rey, que el rey se la perdona, pero que luego el noble no se la perdona a su criado, ¿no? Y el rey se entera y lo que ocurre después, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre engrasar el universo, ¿sabes? Dejar que todo el mundo gane algo, tenga su margen, puedan continuar con su medio de vida, ¿no? Y no nos aprovechemos nunca de ocasiones de personas que están un poco más apretadas en ese momento por lo que sea y claro, podemos tomar ventaja, ¿no? Eso no nos lo perdonará nunca el universo y generaremos un gran karma, ¿no? Bien. Otra cosa, otra actitud que tenemos que tener en nuestro trabajo profesional es no trabajar por dinero. O sea, dejar que el dinero sea una consecuencia de nuestro trabajo, ¿verdad? Porque si buscamos el dinero, pues a lo mejor el universo nos da dinero, pero no nos dará abundancia. Acordaros que la abundancia es más que dinero, ¿no? Aunque incluye el dinero. Y por lo tanto, nunca trabajemos por dinero, trabajemos por crecer, por ofrecer algo a los demás, por desarrollar el mundo, por hacer una actividad de servicio, por lo que sea, ¿no? Pero que el dinero lo dejemos como una consecuencia de haber hecho un buen trabajo, más como el objetivo, más que como el objetivo único, ¿verdad? Porque entonces no seremos abundantes aunque tengamos dinero, que es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Entonces, vamos a ver, es importante también a la hora del trabajo profesional, ¿no?, considerar nuestra idoneidad, ¿ok? No realizar funciones o trabajos que no estén de acuerdo con, con nuestras características de personalidad, ¿eh? Porque eso nos consume mucha más energía. Entonces, por ejemplo, mi carácter o mi personalidad pues no es la de una persona para ser auditor, porque no es lo que yo hago bien con comodidad, no me es fácil estar 10 horas sentado en una mesa mirando un papel, necesito moverme, ¿no?, crear, hablar. Bueno, entonces cada uno tenemos una personalidad que Dios nos ha dado y hay una serie de funciones que son más fáciles o menos para unos que para otros por sus características de personalidad. Entonces, los sabios de la antigüedad siempre nos dijeron, conócete a ti mismo, ¿no? Pues en esto también. Entonces, mirar a ver cuál es la personalidad de cada uno, cuáles son las funciones o los trabajos que nos salen más naturales, que nos consumen menos energía, ¿verdad? E intentemos, pues, dedicarnos a ello, ¿no? Otra actitud que os voy a sugerir es la famosa regla del 80-20, ¿ok? Todos los especialistas de la actividad profesional dicen que solo un 20% del tiempo que nosotros le dedicamos a nuestro trabajo es realmente importante y que el otro 80% se suele gastar en actividades pues superfluas o secundarias o no importantes, ¿verdad?
Y es aquel famoso libro que se escribió en Estados Unidos hace unos años, no sé si lo conocéis, que se titula en inglés Don't Sweat the Small Stuff. En español se traduciría No sudes lo pequeño, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, que he tenido la experiencia de estar en muchos consejos de administración de empresas internacionales, os cuento lo que pasa siempre. La gente se enreda discutiendo si los botones del uniforme del conserje tienen que ser dorados o plateados, y cuando se llega a tener que tomar decisiones importantes para la empresa, está todo el mundo ya tan agotado que no hay tiempo ni energía para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, que nosotros nos centremos en lo que es verdaderamente importante y seamos un poco más laxos, ¿no? Que no sudemos lo pequeño, ¿no? ¿Ok? Bien. Vamos a ver. Otra cosa que tenemos que comprender en nuestras actitudes y en nuestra comprensión es que una empresa, yo digo que se parece a un iceberg, ¿vale? Si sabéis lo que es un iceberg, el iceberg solo tiene el 10% del iceberg por encima del agua y tiene un 90% por debajo del agua. Pero ese 90% que está por debajo del agua no es visible, ¿no? A simple vista, como lo es el 10% que está por encima del agua, ¿no? Otra de mis experiencias en los consejos de administración de muchas empresas es que, otra vez más, todo el mundo se ocupa del 10% que está por encima del agua, pero nadie se ocupa del 90% que está por debajo del agua, que es lo que sostiene a ese 10% por encima del agua, ¿no? Y entonces, este es un tema a tener muy claro, ¿no? Y a no cometer nosotros el mismo error, ¿no? Acordaros que todo grupo empresarial o todo grupo profesional es un iceberg y que tenemos que no solo tener consciente lo que está encima del agua, ¿no? Sino también todo lo que está por debajo del agua que sostiene todo eso, ¿no? Otra actitud importante para la abundancia es pensar en soluciones y no en problemas, ¿verdad? Otra vez más, en los consejos de administración de todas las empresas que yo he estado, horas hablando del problema. Y llega un momento, yo siempre digo, oye, ¿os importa que empecemos ya a hablar de la solución? Porque es que el problema lo hemos matado por 70 sitios, todo el mundo lo tiene ya claro, y ¿por qué no dedicamos nuestra energía a ver cómo lo vamos a resolver, ¿no? Claro, porque centrarse en el problema no lo va a resolver. Comprender el problema sí, pero centrarse en él no, nos tenemos que centrar en las soluciones, ¿no? Bien. Otra, y os voy a lanzar ya en los 2 minutos que me quedan, otras 2 de estas actitudes importantes que creo que tenemos que comprender, ¿vale? Vamos a ver. Proteger siempre a los trabajadores, pero no protejáis los trabajos. O sea, son temas distintos, ¿ok? Fíjate que lo tenemos en España continuamente. Vamos a ver, como todos sabemos, hace 20 años nosotros oíamos músicas a través de cassettes, no sé si os acordáis, las Super 8, las más pequeñas, lo que sea, pero cassettes, ¿ok? Hoy en día ya nadie fabrica un cassette porque ya tenemos otras tecnologías. No podemos proteger el trabajo de una persona que se dedica a hacer cassettes porque no vamos a vender una cassette más. No es útil ya en el universo, ¿vale? Ahora, lo que sí podemos hacer es proteger al trabajador. ¿Me explico? ¿Y cómo protegemos al trabajador? Bueno, pues le podemos formar para que empiece a producir MP3 en vez de cassettes, o para que haga otra función, o para que si no puede de alguna manera ajustarse a la productividad necesaria, pues con una pensión adecuada o con un retiro adecuado o hasta con la caridad. Pero no es buena idea proteger a los trabajadores protegiendo trabajos obsoletos, como muchas veces se intenta en la sociedad. Por ejemplo, la minería de carbón. Bueno, sí, durante 40 o 60 años ha sido muy importante hacer minería de carbón. Pero ya el carbón no se quiere usar porque, claro, contamina, es sucio, no es eficiente en la producción de energía, y tenemos que proteger a los mineros, pero no a la minería, ¿verdad? Y esos mineros pues tendremos que reciclarlos, hacer otro tipo de funciones o otro tipo de trabajos, ¿no? Ahora, si seguimos protegiendo la minería, vamos a tirar dinero y no vamos a ser eficientes. No sé si me explico, porque eso ya no le interesa a nadie, ¿no? Bien. Y por último, os voy a decir otra cosa que me costó
muchísimos, ¿verdad? A mí también comprender, ¿no? Al principio de mi trabajo empresarial. Yo recuerdo que cuando fundé mi empresa, yo era el dueño, ¿no? Pues yo fichaba los mejores currículos, los mejores expedientes, gentes de Harvard, de Stanford, de aquí, de allá, con una gran preparación técnica, con todo eso, ¿no? Y al final, ¿qué pasaba? Que me destrozaban la empresa por dentro, porque eran muy egoicos, porque estas cualidades que estamos hablando, valores internos, no los tenían, por mucha preparación técnica que tuvieran. Y lo que yo aprendí con el tiempo es que es mucho más fácil enseñarle la técnica a un nivel de consciencia alto que explicarle la consciencia alta a un técnico. Entonces, que a la hora de contratar gente o trabajar con gente o lo que sea, intentéis siempre seleccionar el mayor nivel de consciencia y ya aprenderán la técnica. Recuerdo una vez que yo fiché a una cocinera buenísima, ¿no? Para trabajar en mi casa. Eso sí, hacía unos platos espectaculares, pero no había quien viviera con ella. El resto del servicio se iba, nadie en casa estaba contento, la mujer siempre estaba creando problemas, follones y tal. Y mira, ¿sabes qué? Dije, la siguiente que fiche va a ser una persona de alto nivel de consciencia y ya me ocuparé yo de que aprenda a cocinar. Y así vamos a convivir en más paz y en más armonía y la casa va a ser un hogar y no un hotel, ¿no? Y bueno, en fin, sé que se me quedan muchas cosas en el tintero, pero es el tiempo que tenemos y creo que hemos dicho algunas cosas que son útiles para que todos mejoremos en nuestra abundancia, ¿no? Y por lo tanto, muchas gracias y que se abran a las preguntas. Gracias, Gonzalo. Hay una batería de preguntas sobre la abundancia. ¿Cómo no? Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí Rosa Ugarte pregunta o reflexiona, ¿no? Dice, me pregunto si el universo puede perdonar nuestros malos pensamientos inconscientes, aquellos que no deseamos, pero vienen a nosotros. No sé si está muy relacionado con la abundancia, pero... Sí, no, vamos a ver, sí, y muchas gracias por la pregunta. Lo primero que quiero aclarar es que un pensamiento no es nunca inconsciente. Un pensamiento puede ser involuntario, pero no inconsciente, porque o sea, si fuera inconsciente ni siquiera sabríamos que tenemos un pensamiento, ¿no? Entonces, el universo los perdona siempre, pero el perdón no excluye el hecho de que tengamos que pagar las consecuencias, ¿no? del error. No sé si me explico, ¿no? Entonces, no hay que confundir el perdón de Dios. El perdón no significa que el amor no tenga que enseñarnos. El perdón lo que significa es que Dios no está ofendido, pero no que nos quite de en medio el proceso de aprendizaje. No sé si me explico, ¿no? Y por lo tanto, que Dios nos perdona siempre, antes de que hayamos hecho nada, o sea, por principio, no sé cómo explicar, el amor perdona, ¿no? Ahora, yo a un hijo mío, claro que le perdono todo lo que haga, pero le tengo que enseñar al mismo tiempo. O sea, perdonar no significa no enseñar. Por lo tanto, aunque Dios nos perdone, no nos va a quitar el karma, ¿verdad? O no nos va a quitar el tener que vivir las consecuencias de nuestros errores para que aprendamos a no equivocarnos más. No es un asunto de perdón o no perdón, es un asunto de aprendizaje. Es un asunto de aprendizaje. Laura Cabrera dice, Gonzalo, ¿cómo entonces ayudar a las personas que apreciamos y que tienen mucho desorden en sus finanzas, que los mantiene pobres, sin interferir en su camino evolutivo? O sea, ¿cómo ayudarlos sin interferir en su camino? Muy bien. Mira, este es un tema central de la próxima y última conferencia, bueno, penúltima en este caso, iba a ser la última, pero como ahora hay una de preguntas y respuestas al final, es la penúltima, ¿no? Vamos a ver.
esto tiene una respuesta muy clara, la pregunta es muy buena, ¿no? Pero lo tocaremos en más profundidad en el servicio, ¿no? Pero la respuesta es clara. Tú no interfieres nunca en el destino de otra persona si la otra persona te pide información o ayuda. Tú interfieres en el destino de otra persona cuando la otra persona no quiere que la ayudes y tú te empeñas en ayudarla para que aprenda. No sé si me explico, ¿no? Entonces, la herramienta necesaria es el respeto, ¿verdad? Tú tienes que esperar a que la persona te diga, oye, mira, estoy teniendo problemas con la gestión de mis finanzas, evidentemente algo no estoy haciendo bien porque no tengo buenos frutos. ¿Me podrías dar alguna idea o podemos hablar del tema? Y entonces, por supuesto, le das toda la información que tengas o que puedas para ayudarle, ¿no? Si él no te pide la información, entonces como mucho lo que puedes hacer es un día quedar con él o con ella a tomar café como amigo, ¿no? Decirle, mira, pues yo la verdad es que también tuve algunos problemas de estos, ¿no? Y hubo alguna información que me llegó, pues que me ayudó a resolverlos y que sepas que puedes contar conmigo para darte esa información cuando tú quieras, ¿vale? Pero si no te dice dámela, pues ya te paras ahí. Y entonces dejas que tenga su experiencia y su destino y no sé qué. Porque si no, sí estamos interfiriendo en su destino, ¿verdad? No le podemos quitar a la gente la libertad que Dios les ha dado. Además, puede incluso ocurrir que sin nosotros saberlo, la ley del universo considere que es un poco prematuro que esa persona tenga la información en ese momento para dejar de cometer errores porque necesita cocinarse un poco más, ¿no? en el error antes de estar listo para dar el salto, ¿no? Y eso solo lo sabe Dios y el universo, no nosotros con nuestra mejor intención. Con lo cual, la solución a esa pregunta es esta. Tú esperas a que te lo pida el consejo o le dices que tú has tenido problemas similares en el pasado, pero que te llegó una información que te ayudó con eso y que estás a su disposición si él la quiere. Y si no la quiere, pues entonces a respetarle y a no interferir en sus procesos evolutivos. Aquí hay una pregunta muy importante, Gonzalo, y que comentamos antes de empezar la charla. Y es de Gaby. Y dice así, dice Gonzalo, ¿qué es la pobreza de espíritu a la que alude el Evangelio? Ok, gran pregunta. Gracias. Vamos a ver. La pobreza de espíritu no tiene nada que ver con la pobreza material. Eso que quede claro. ¿Ok? La pobreza de espíritu se refiere a que no tenemos que tener apegos internos a lo material. Pero el apego es una cosa y la falta de recursos es otra. Yo puedo tener una gran casa, pero no tendría pobreza de espíritu si estuviera apegado a la casa. O sea, si necesitara esa casa para mi felicidad. ¿Me explico? Yo lo único que necesito para mi felicidad es saber que soy hijo de Dios, que estoy en un proceso de crecimiento, que todo va a acabar muy bien, que soy un alma y que no hay males que 100 años duren ni cuerpos que los aguanten, como dice el refrán. Pero la pobreza de espíritu se refiere al desapego, ¿verdad? No a la pobreza material. Eso hay que entenderlo bien, porque si no la vamos a liar, ¿ok? Entonces, es pobre de espíritu aquel que no necesita nada para ser feliz nada más que su filiación divina y su unión con Dios. Es pobre material el que no tiene recursos para vivir una vida digna, no sé si me explico, ¿no? Para cubrir las necesidades básicas. E insisto, la austeridad es una virtud espiritual, la pobreza de espíritu es una virtud espiritual, pero la pobreza material es una limitación egoica. Es que nos falta alguno de esos 8 valores o no hemos aprendido bien todavía a ser de servicio. Mira, en una ocasión a mí vino a verme una persona y me dijo lo siguiente, me dice, mire, don Gonzalo, yo he trabajado toda mi vida en la construcción, pero ahora hay una gran crisis y me he quedado sin trabajo y necesito trabajar para poder mantener a mi familia. Y por lo tanto, me gustaría pedirle una cosa si usted está de acuerdo. Dice, yo estoy dispuesto a trabajar para usted
2 meses sin que usted me pague nada, donde usted me diga, donde usted necesite ayuda. Yo en esos 2 meses le voy a demostrar mis valores, mi capacidad de entrega, mi talante. Y si usted está satisfecho con lo que yo hago durante esos 2 meses, lo único que le pido es que entonces me dé un trabajo, o si usted no puede directamente, que usted me recomiende a cualquiera de sus contactos, amistades o personas que me puedan dar un trabajo. ¿Y sabes qué hice? Contratarle sobre la marcha. Y lleva 25 años trabajando conmigo. ¿Alguna vez en una entrevista de trabajo se ha dicho a alguien eso? Que a mí normalmente en las demás entrevistas de trabajo que he tenido, lo primero que hacían es preguntarme por el sueldo, luego por las vacaciones y quizá como tercera medida en qué consistía su trabajo. No sé si me explico, ¿no? Entonces, ese tío es abundante hoy, pero lo manejó de otra manera, ¿no? Y entonces ese tipo de personas nunca van a estar en paro, créeme. Ahora, eso sí, es verdad que este hombre es incondicional y si un día necesito un roto, pues como un descosido. No sé si me explico. Mira, no hay cosa que más me enfadara a mí en mi empresa que oírle a un director general de lo que sea: oh, no, yo no pongo el café porque ese no es mi trabajo. Oye, un momento, ahora mismo a lo mejor la persona que pone los cafés pues está bien enferma, y ¿cuántos cafés he puesto yo en mi empresa? Pues todo lo que ha hecho falta. Claro que no era mi trabajo poner café, será el presidente, pero la incondicionalidad me lleva a hacer lo que tenga que hacer en cada momento para que todo el mundo esté feliz. Coño, a mí no me pagan para esto. ¿Pero qué coño manera de pensar es esa? No sé si me explico. A ti te pagan para crear riqueza donde estás, armonía, no sé si me entiendes. Y es que tenemos que tener otra actitud, ¿no? Y por eso las actitudes que estaba intentando aconsejar, ¿no? Y una de ellas es, o la más importante, la incondicionalidad. Aquí hay otra pregunta sobre las palabras de Jesús. Sí. Y la pregunta es de María Milagros. Y pregunta: ¿cómo integramos la abundancia con Mateo 19:23, que dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos? Porque no hemos entendido la enseñanza. La enseñanza hay que entenderla, creo yo, de esta manera: un rico en ego entre por el ojo del camello. ¿Qué pasa? Que todos los ricos materiales de la época eran ricos también en ego, ¿no? Pero no es un problema de riqueza material entrar o no entrar por la hoja de un camello, ¿no? Perdón, de la hoja de una aguja, ¿no? Yo eso lo entiendo como una persona rica en ego jamás podrá entrar al reino interior, ¿no? Por eso tenemos que trascender el ego para poder hacerlo. No se refiere, en mi opinión, a la riqueza material, porque concebiblemente puede coexistir una riqueza material con una pobreza de ego o de espíritu, ¿no? Eso es posible y se ha dado en algún caso, ¿no? Es raro, pero se da, ¿no? Por lo tanto, es rico en ego el que no puede entrar por ahí. ¿Me explico? No rico en bienes materiales, ¿no? Es que esto tenemos que entenderlo bien y tenemos que estar un poquito cuidadosos con la traducción también, ¿no? Es como, también me podría preguntar qué pasa con esa enseñanza evangélica que Jesús le dice al joven rico: deja todo y sígueme. No le dice tira todo a la basura y sígueme. Lo que le dice es desapégate de todo y sígueme. ¿Me explico? Como dicen los latinoamericanos, no le dice bota todo y sígueme, sino deja y sígueme. ¿Vale? Y ese dejar es desapégate. ¿Sabes? Deja la comodidad de tu casa y sígueme por el desierto. Deja tal y tal. Y colabora conmigo, ¿entiendes? Pero no le dice tira todo a la basura. Eso creo que lo tenemos que entender. Necesitamos un nuevo lenguaje, ¿verdad? Sí. Es que el lenguaje que tenemos, Juan, que me alegro que apuntes esto, porque es algo que lo he pensado muchas veces yo también y estoy totalmente de acuerdo contigo. El lenguaje que tenemos es un lenguaje que se ha desarrollado de una manera bastante precisa
para tratar con o ocuparse de cosas materiales o racionales. Pero el lenguaje no es lo suficientemente rico, ¿verdad?, para hablar de cuestiones espirituales, porque tampoco la conciencia de la humanidad se ha desarrollado colectivamente, ¿no? Individualmente en algunos casos sí, ¿no? Pero colectivamente a los niveles en que eso es necesario. Fíjate que el otro día estaba leyendo un místico que a mí me gusta mucho y decía que uno de los servicios más importantes que se pueden hacer en esta vida es convertir lo inefable en comprensible. Pero decía también que le faltaba el lenguaje para poder hacerlo, ¿no? Porque lo que él veía en sus experiencias místicas era muy difícil explicarlo con conceptos o con palabras, ¿no? Porque ten en cuenta que el lenguaje es conceptual y las palabras lo que son símbolos que intentan representar un concepto, ¿no? Pero cuando te metes en el mundo espiritual ya estás en lo transconceptual y por lo tanto no hay palabras que todavía puedan definir o englobar lo transconceptual. No sé si me explico, ¿no? Y es verdad que falta un poquito de desarrollo del lenguaje para referirnos a las verdades espirituales. El ejemplo que he puesto a veces es, si yo pronuncio la palabra mesa, todo el mundo va a saber perfectamente de lo que hablo. Sí, podrá ser una mesa de 3 patas o de 4 patas, redonda o cuadrada, pero todo el mundo sabe lo que es una mesa. Ahora, como yo pronuncio aquí hoy la palabra alma y le pregunte a todos los asistentes que me definan lo que es un alma, ya verás que vamos a encontrar 2 definiciones iguales. ¿Me explico? O sea, las palabras que se refieren a las realidades espirituales tenemos que mejorar el lenguaje, qué duda cabe. Y eso es una gran cosa que has apuntado porque es verdad. Aquí hay también una pregunta de carácter práctico, puede ser ya la última de esta sesión, y dice así: Gonzalo, ¿hay alguna manera de gestionar los miedos y las incertidumbres cuando las cosas no van bien en la empresa? Como empresario, siempre tienes la sensación, o siempre, imagino que se refiere a que uno siempre tiene la sensación de estar haciendo equilibrios para que las cosas vayan bien y generar abundancia. Bueno, pues lo primero que le tengo que decir a esta persona es que bienvenida al club, porque como empresario me he pasado toda la vida en esa situación que describe, ¿no? Pero hombre, sí, la única manera de gestionar bien los miedos es aumentar la comprensión espiritual. Cuando uno comprenda que lo que le va a ocurrir a uno es exactamente lo que uno necesita, ¿verdad?, para su crecimiento espiritual, pues entonces todo es bienvenido, ¿no? Cuando hay dificultades en la empresa, entonces lo que hay que hacer, en mi opinión, es intentar aplicar todo lo que hemos dicho hoy en esta charla, ¿no? Examinarse uno por dentro para ver cuáles de estos valores hemos generado o no generado o nos falta por generar. Examinarnos por dentro todos para ver si estamos siguiendo estas actitudes, ¿no?, de las que también he hablado, ¿no? Y entonces a lo mejor resulta que en vez de examinar tanto el problema objetivo de ahí afuera que esté causando las dificultades, tenemos que mirarnos también dentro, ¿no? O sea, cambiar la polaridad de la mente y mirarnos dentro y ver y preguntarnos ¿por qué la ley universal nos está causando esas dificultades? Que no son casualidad, que no existe la suerte en el universo. Eso ya lo dejamos muy claro, creo, que en la primera sesión, ¿no? Por lo tanto, creo que en la medida en que se trabaje en generar estos valores internos y estas actitudes a las que nos hemos referido, estaremos en una mejor disposición para que el mundo exterior, ¿verdad?, pues responda, ¿no?, a esos valores internos nuestros, porque ya no necesitamos la enseñanza. Y si no necesitamos la enseñanza, el universo no va a crear los eventos que nos incomoden para adquirirla, ¿no? Por último, también decir, claro, que desconozco en concreto la situación en concreto de la persona que hace la pregunta, ¿no? Pero que, como dije al principio de la charla, propósito correcto más información o preparación correcta, más acción correcta igual a abundancia. Puede ser que no estemos haciendo algo bien, puede ser que
no estemos reinventándonos en nuestro negocio o empresa a la velocidad que el mercado requiere. O sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo mi consejo es que ocurra lo que ocurra, estar en paz. Porque desde la angustia, el estrés y el sufrimiento no vamos a ganar en creatividad, ni vamos a ver soluciones, ni nos ayudamos a nosotros mismos ni a nadie. O sea, primer consejo, mantener la paz interior. Segundo consejo, volver la mente hacia adentro, más que examinar solo la situación de afuera, ¿no? Esos serían mis consejos y estaré encantado de hablar con la persona en cuestión si le apetece, el día que quiera, por Skype o por lo que sea, para ver sus circunstancias personales con más precisión, ¿no? Porque claro, estas conferencias son generalidades orientadoras, ¿no? Que luego hay que aterrizar cada uno en su ¿verdad? Situación y circunstancia. Pues por último comento algunas de las cosas que estoy viendo en el chat. Mercedes Senabre comenta que el libro Espiritualizarse está agotado en Amazon. No, perdonad, gracias, no, gracias porque tengo que aclarar este punto porque ya no es la primera vez que me pasa. Vamos a ver, el problema del libro Espiritualizarse es que primero hicimos una edición con una portada, ¿verdad? Y luego por unos condicionamientos del propio Amazon y por unas sugerencias de otros editores y tal, decidimos hacer una segunda edición y cambiar la portada, ¿verdad? Entonces, el libro Espiritualizarse acabo de comprar yo en Amazon 25 ayer, porque me habían pedido varias personas y digo, bueno, pues hago 25 regalos y encantado, ¿no? O sea que yo os aseguro que está disponible en Amazon, tanto en físico como en Kindle. Lo que pasa es que a veces las personas se pueden confundir porque la que está agotada es la primera edición, ¿verdad? Entonces, si no entramos en la página de la otra edición, nos puede decir que no está disponible. Pero si cualquier persona quisiera adquirir el libro, con mucho gusto me ponga un email y yo le mando el link directo, o te lo mando a ti, Juan, para que lo distribuyas. O por último, se lo regalo con muchísimo gusto si me dice dónde mandárselo. Muy bien. Y Fabiola Bettencau, Sí. nos recuerda si la lista de lecturas de místicos. La lista de lecturas de místicos. Discúlpame que había quedado en mandarte un email con eso, pero no lo he hecho hasta ahora. De todas maneras, si queréis que la diga ahora de memoria, encantado lo hago si tenemos tiempo, y si no, os mando un mail, lo que prefiráis. Pues sí, sí. Sí, mira, vamos a ver. Por ejemplo, si estáis pensando en leer místicos cristianos, ¿verdad? Yo os recomiendo a San Juan de la Cruz, ¿verdad? Y os recomiendo especialmente a Meister Eckhart. Creo que es el mayor de todos ellos, ¿no? También está bien Teresa de Ávila, pero esa llega solo hasta el segundo nivel, ¿no? Mientras que San Juan de la Cruz y Meister Eckhart han llegado a otros niveles. Además, también le oí a Thomas Merton una vez decir que Teresa de Ávila era primero cristiana y luego mística, mientras que San Juan de la Cruz era primero místico y luego cristiano, ¿no? Y entonces a mí me gusta leer a los místicos. Entonces, por eso sugiero, por ejemplo, a esos dos. Hay, por ejemplo, otra autora muy interesante es Edith Stein, ¿vale? Más, digamos, más moderna, ¿no? Que a mí me ha gustado también siempre mucho de lo que dice, ¿no? Luego, si nos estamos centrando en místicos occidentales, pues, por ejemplo, recomiendo a Paramahansa Yogananda, que es muy bueno, autobiografía de un yogui, la segunda venida de Cristo, el yoga de Jesús, son 3 libros para mí extraordinarios. Me interesó mucho también otro que se llama Ramana Maharshi, con SHI. Otro muy bueno es Nisargadatta Maharaj, que tiene un libro fantástico que se llama Yo soy eso, ¿verdad? Y que os va a gustar a todos. Otro muy bueno es Aurobindo, que tiene un libro fabuloso que se llama Vida Divina, ¿verdad? Y que os puede interesar leer.
Y luego, sin ser místico él, sin ser él místico, hay un hombre que ha estudiado, en mi opinión, mejor que nadie más, la mística y el desarrollo de la consciencia, que se llama Ken Wilber, con W, Wilber. Muchos de sus libros están traducidos al español y los recomiendo encarecidamente, ¿no? Pero él no es místico, en mi opinión, simplemente que ha comprendido todo ese lío, como yo digo, mejor que ningún otro filósofo. Y por lo tanto, también es bueno a veces escuchar descripciones técnicas del asunto, ¿no? Que, por ejemplo, otro místico oriental interesante es Suzuki, ¿no? El maestro Zen Suzuki, que tiene libros muy interesantes. Por ejemplo, hay un par de libros sencillos pero útiles de Anthony de Melo, que se llama uno Despertar y otro se llama Una llamada al amor, ¿no? En fin, hay muchas otras posibilidades y con mucho gusto os hago una lista más extensa, pero vamos, con eso ya tenemos para tirar, ¿no? Hay un padre y doctor de la Iglesia que a mí me gusta mucho, que es el primer cristiano que dijo, o el primer católico, ¿no? Padre de la Iglesia, que dijo esto es una escuela de almas, ¿no? Que es San Basilio de Cesarea. Y también, y fue místico, ¿no? Y por supuesto San Pablo, ¿no? San Agustín, leer a San Agustín. Y otro que me gusta, aunque no tengo comprobación de que él fuera místico, pero trata muy bien todo el problema de la realidad y la voluntad de Dios, es San Alfonso Ligorio. Creo que tiene un libro que se llama Conformidad con la voluntad de Dios. Vamos, no creo, estoy seguro. Tiene un libro que se llama Conformidad con la voluntad de Dios, que es fabuloso. Y es muy pequeñito, de 85 páginas, se lee literalmente en 20 minutos, pero es buenísimo. Y a ver quién más se me ocurre que no haya dicho hasta ahora. Son muchísimos, ¿no? Pero bueno, yo creo que con estos podemos ir tirando un buen rato, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues todos los demás van a decir más o menos lo mismo, ¿no? Porque ya sabéis que todo lo que asciende converge. Entonces lo que diga Yogananda se va a parecer a lo que diga San Pablo y se va a parecer a lo que diga, ¿no? Entonces, en ese sentido, hombre, por supuesto, los Vedas y los Vedantas, el Bhagavad Gita, ¿verdad? Son libros de absoluta necesaria lectura para alguien que quiera ser culto en lo espiritual, ¿no? Y todos, por supuesto, los textos de los místicos cristianos a los que me he referido, ¿no? Pero creo que todos los autores los he leído muchas veces y con mucha atención y me ha ayudado muchísimo, ¿no? Sobre todo me ha ayudado muchísimo a darme cuenta de eso, ¿no? De que todo lo que asciende converge, que las discusiones las tenemos más abajo de la pirámide, pero arriba no. La verdad es una, la realidad es una y tenemos muchas interpretaciones de la verdad y de la realidad, pero claro, el amor lo ve todo de una misma manera, ¿no? Y entonces, por lo tanto, cuando se ha subido el nivel de conciencia, la discusión intelectual ya no existe. Entre otras cosas porque parece un ejercicio bastante estúpido. Eso sería mi respuesta. De todas maneras, prepararé un mail con todos estos nombres y bibliografía y tal, se lo mandaré a Juan para que Juan pueda difundirlo. Sí, distribuirlo. nosotros lo difundimos. Sí, sí. ¿Vale? Porque ya comprendo que apuntar todos así rápido y con estas pronunciaciones y los nombres que son, pues no es lo más fácil del mundo, ¿no? Pero os prometo que antes de la próxima charla estará hecho ese email. Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias. Pues entonces creo que podemos finalizar la charla de hoy aquí y os emplazamos a todos, como de costumbre, para la próxima semana, en que tendremos la sesión 11 sobre el servicio y la práctica integral de la espiritualidad, que es la última y penúltima a la vez. La penúltima en este caso. De todas maneras, veo que hay por aquí una pregunta y perdóname un minuto que alguien... Por supuesto. Ahora, por primera vez en mi vida estoy viendo el chat, porque es que si no, no puedo a la vez, ¿sabes? Hablar, contestar y estar viendo el chat. Alguien me preguntaba si conocía a Stanislav Grof, ¿no? La respuesta es sí, profundamente. He leído todos sus libros y me parece un autor muy interesante y que en general va bastante acertado.
no es un místico, digamos, tipo Meister Eckhart, ¿no? O tipo, es más bien un investigador, ¿no? Inteligente, pero creo que es un hombre que está, en mi opinión personal, me ha parecido interesante leerlo y creo que nadie pierde el tiempo leyendo a Stanislav Grof. Muy bien, Gonzalo, gracias. Gracias a todos por vuestra presencia y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Encantado y muchas gracias por vuestra paciencia. Hasta el jueves.